Lejos del mundanal ruido, por Thomas Hart, narrado por Katy Bonilla. Capítulo 2. Noche. El rebaño. Un interior, otro interior. Era casi la medianoche de la víspera de Santo Tomás, el día más corto del año. Un viento desolador vagaba desde el norte, barriendo la colina donde Oak había visto el carro amarillo y a su ocupante a la luz del sol pocos días antes. Norcombe Hill, no lejos de Toller Down, era uno de los lugares que producen en quien por allí pasa la impresión de estar en presencia de algo que se aproxima a lo indestructible, tanto como cualquier cosa que pueda encontrarse en la tierra. Era una extensión abrupta e informe de tierra y caliza, una de esas protuberancias del planeta, de líneas suaves que pueden permanecer impérritas ante los cataclismos, cuando cumbres más altas y vertiginosos precipicios de granito se desploman bruscamente. La ladera norte de la colina se hallaba cubierta por una antigua y decrépita plantación de remolachas, que en el extremo superior formaban una línea sobre la cresta, bordeando el cielo con su arco como una melena. De noche los árboles protegían la ladera sur de las embestidas del viento, que azotaba el bosque y luchaba por abrirse camino a través de los árboles, emitiendo una especie de gemido, o rozaba las ramas más altas con un leve lamento. Las hojas secas de la cuneta se agitaban y bullían con la brisa, levantadas por alguna ráfaga de aire ocasional que las hacía girar sobre la hierba. Si bien la mayoría había caído, algunos se habían mantenido en sus ramas hasta entonces, en mitad del invierno, produciendo al caer levísimos golpes secos en los troncos de los árboles. Entre la colina, medio boscosa, medio desnuda, y el difuso y sereno horizonte, vagamente dominado por su cima, se extendía una misteriosa sabana, de sombra de tamaño indefinido, cuyos sonidos insinuaban ocultar algo distinto al resto del entorno. La fina hierba que cubría la colina recibía la caricia del viento con brisas de intensidad variable y aún de naturaleza distinta, pues unas veces éste barría las briznas con fuerza y otras las rebozaba como una escoba suave. El instinto de las gentes era detenerse y escuchar para aprender cómo los árboles de la derecha y los árboles de la izquierda se comunicaban con gemidos y cantos, con la antifonía propia de un coro catedralicio. Como los setos y otras especies de sotavento, captaban la nota y la hacían descender hasta el más tierno sollozo, y como la presurosa ráfaga, se zambullía en dirección sur para no volverse a oír. El cielo estaba claro, asombrosamente claro, y el parpadeo de las estrellas semejaba los latidos exactos de un cuerpo, sincronizados por un pulso común. La estrella polar se encontraba justo en el ojo del viento, y desde el atardecer la Osa Mayor había girado hacia el este, hasta formar un ángulo recto con el meridiano. En verdad se apreciaba allí una diferencia de color en las estrellas más acusada de lo que era habitual en Inglaterra. El majestuoso brillo de Sirio perforaba la visión con sus destellos de acero. Capella era amarilla, Aldebarán y el Gauss brillaban con un rojo intenso. Para quienes se detienen a solas en una colina, en una noche clara como aquella, el movimiento de rotación de la Tierra hacia él es de resultado casi tangible. La sensación puede obedecer al deslizamiento paranoico de las estrellas sobre los objetos terrestres, que resulta perceptible al cabo de unos minutos de quietud, o a la mejor vista del espacio que ofrece la colina, o al viento, o a la soledad. Mas sea cual fuera su origen, la impresión de movimiento es nítida e inconfundible. Se habla mucho de la poesía del movimiento, mas para gozar de la forma épica de este placer es preciso situarse en una colina a altas horas de la noche, y luego de haberse ensanchado en uno la sensación de ser diferente de la masa civilizada, que a esas horas se encuentra envuelta en un sueño
y ajena a todo cuanto sucede alrededor, observar larga y serenamente el majestuoso avance de uno a través de las estrellas. Es difícil regresar a la tierra tras uno de estos encuentros con la noche y creer que la conciencia de tan grandiosa aceleración surge de un insignificante molde humano. De pronto, una inesperada serie de sonidos se alzó contra el cielo. Había en ellos una claridad imposible de hallar en el viento y una secuencia imposible de hallar en la naturaleza. Eran las notas de la flauta de Gabriel Oak. La melodía no fluía libremente por el viento. Parecía en cierto modo amortiguada, su fuerza demasiado sofocada en su conjunto para extenderse en dirección alguna. El sonido procedía de una silueta pequeña y oscura situada bajo el seto de la plantación, de la choza del pastor, cuyo perfil en ese momento podía desconcertar a cualquier extraño, hasta el punto de impedirle descubrir su sentido o su finalidad. La imagen era la de una pequeña arca de Noé sobre un pequeño Ararat, lo que hacía que la silueta y la forma tradicional del arca, tal como la representan los fabricantes de juguetes, siendo así que la imagen en cuestión queda profundamente grabada en las mentes de los hombres, por ser una de las más tempranas, pasaban por una forma aproximada. La choza se alzaba sobre los pequeños pilares a los 40 centímetros de la tierra. Este tipo de chozas se construyen en los campos cuando llega la época de nacimiento de los corderos para dar cobijo al pastor durante su obligada vigilia nocturna. No había pasado mucho tiempo desde que la gente empezaba a llamar a Gabriel Hacendado Oak. Durante los 12 meses precedentes, gracias a su laboriosidad y su imperturbable buen humor, Oak había logrado arrendar la pequeña explotación bovina de la cual formaba parte Norcombe Hill, y criar allí 200 ovejas. Anteriormente había trabajado algún tiempo como capataz y aún antes había sido un simple pastor, ayudando a su padre desde niño a cuidar a los rebaños de los grandes propietarios de ganado, hasta que el anciano descansó para siempre. Esta incursión en solitario y sin ayuda por los senderos de la cría de ganado como amo y no como criado, con un rebaño y aún estaba por pagar, colocaba a Gabriel Oak en una situación crítica, de la cual era perfectamente consciente. La primera ocupación de su nueva empresa fue el alumbramiento de sus ovejas. Como los corderos habían sido su especialidad desde que era niño, se abstuvo sabiamente a delegar esta tarea durante la primera temporada en un asalariado y no en un novato. El viento seguía azotando los rincones de la choza, pero el sonido de la flauta había cesado. Un espacio de luz rectangular apareció a un costado de la cabaña y la silueta del hacendado Oak se dibujó en la abertura. Llevaba un farol en la mano y tras cerrar la puerta a sus espaldas, se dispuso a trabajar en este rincón de la finca por espacio de 20 minutos, mientras la luz del farol esparcía y desparcía alternativamente, iluminando y oscureciendo la silueta según se colocara delante o detrás de aquel. Los movimientos de Oak, aunque dotados de una serena energía, eran lentos y su deliberación calzaba bien con su quehacer. Siendo la salud la base de la belleza, nadie habría podido negar que había cierta gracia en sus permanentes giros y vueltas en torno al rebaño. Empero, y aunque si la ocasión así lo exigía, era capaz de hacer o de pensar algo con un empuje tan vivo como el de los hombres de las ciudades, que parecen haber nacido para ello. Esa fuerza especial, suya, moral, física y mental, era estática y por lo general poco o nada había al impulso. Una observación atenta del terreno circundante, incluso a la luz pálida de las estrellas, revelaba a Oak que Oak se había apropiado ese invierno para sus propios fines de una parte de lo que podría llamarse una abrupta pendiente. Vallas derribadas y cubiertas de paja se clavaban en el suelo en diversos puntos, y entre ellas, además de por debajo, se movían y susurraban las formas blanquecinas de las mansas ovejas. El tintineo de los cencerros, que había cesado en ausencia de Oak,
Se reanudó entonces con tonos más dulces que claros, merced de la abundancia de la lana, y así continuó hasta que el hombre se hubo alejado del rebaño. Regresó a la choza llevando en los brazos a un cordero recién nacido, un bulto de 4 patas del tamaño de las de un cordero adulto, unidas por una membrana en apariencia insignificante e inferior en sustancia a la mitad de las 4 patas juntas, que a la sazón constituían el cuerpo íntegro del animal. Colocó la motita de vida sobre un montón de heno delante de la estufa, donde hervía un puchero de leche. Oaxaca apagó el farol de un soplido, cogió un pellizco de rapé e iluminó la cuna con una vela que colgaba un alambre torcido. Un lecho más bien duro, formado por varios sacos de maíz tirados de cualquier manera, cubría la mitad del suelo de la pequeña estancia, y allí se tendió el joven, aflojó su bufanda de lana, cerró los ojos, y en el tiempo en que cualquiera no acostumbrado al trabajo físico tardaría en decidir de qué lado acostarse, Oak ya estaba dormido. El interior de la choza, tal como ahora se presentaba, era agradable y acogedor, y en un puñado de fuego escarlata, además de la vela, reflejaba su genial color sobre todas las cosas, derramando asociaciones de energía en útiles y herramientas. En un rincón se encontraba el cayado, y sobre la estantería lateral se alineaban botellas y frascos que contenían los sencillos preparados necesarios para la cirugía y la medicina bovina. Alcohol y vino, aguarrás, alquitrán, magnesio, jengibre y aceite de linaza eran los principales. Sobre la estantería triangular adosada a una esquina había pan, tocino, queso y una taza para la cerveza o la sidra, que suministraba una jarra colocada abajo. Junto a las provisiones yacía la flauta, cuyas notas acababan de ser descritas por un observador solitario, para pasar más gratamente a un momento de tedio. La vivienda se hallaba ventilada por 2 huecos redondos, como los ojos de un buey de un barco, con correderas de madera. El cordero, reanimado por el calor, empezó a balar, y el sonido penetró en los oídos de Gabriel, y llegó hasta su cerebro con instantáneo significado, tal como sucede con los sonidos esperados, pasando del sueño más profundo a la más atenta de las vigilias con la misma facilidad en que había realizado la operación inversa. Gabriel miró su reloj, comprobó que las manecillas de las horas habían vuelto a soltarse. Se caló el sombrero, tomó al cordero en los brazos y lo sacó a la oscuridad. Tras colocar a la criatura junto a la madre, se detuvo y observó el cielo atentamente con la idea de averiguar la hora, guiándose por la altitud de las estrellas. El perro y el de Barán, que apuntaban hacia las inquietantes Pléyades, se encontraban a la mitad del cielo, en dirección sur, y entre ellas colgaban Orión, que jamás había brillado con tanta vivacidad y como en ese momento, mientras ascendía por un extremo del paisaje. Cástor y Pólux, con su sereno resplandor, se encontraban casi en el meridiano. El árido y triste carro de Pegaso trepaba hacia el noreste, lejos de la hacienda. Vega centellaba como una lámpara suspendida entre los árboles desnudos, y la silla de Casiopea se alzaba delicadamente apoyada sobre las ramas más altas. La 1 en punto, dijo Gabriel. Siendo un hombre habitualmente convencido del encanto de la vida que llevaba, se quedó quieto después de mirar el cielo como un instrumento útil. Lo contempló con agradecimiento, como una obra de arte de belleza superlativa. Por un momento pareció impresionado por la elocuente soledad de la escena, y más bien por su completa abstracción en las visiones y sonidos humanos. Formas humanas, interferencias, ocupaciones y alegrías parecían no existir. Y era como si no hubiese en el hemisferio oscurecido del planeta ningún otro ser sintiente aparte de él. Se los imaginaba a todos en el lado iluminado por el sol. Ocupado en tales asuntos, con los ojos bien abiertos, Oaxaca advirtió gradualmente de lo que antes tomara por una estrella baja. Tras el linde de la finca no era tal cosa, era una luz artificial, casi al alcance de la mano. Algunos sienten miedo al encontrarse profundamente solos en la noche, cuando la compañía es deseable y esperable, pero mayor prueba para los nervios es descubrir la presencia de una misteriosa compañía
cuando la intuición, la sensación, la memoria, la analogía, la evidencia, la probabilidad y la inducción, cada una de las pruebas que componen la clasificación de lógico, se alían para persuadir a la conciencia de que se encuentra tranquila en el aislamiento. Oak se encaminó hacia los campos, abriéndose camino entre las ramas más bajas, bajo el lado del viento. Una masa tenue al pie de la pendiente le recordó la existencia de una cabaña, adosada de tal modo a la falda de la colina, que en la parte trasera del tejado quedaba casi al ras del suelo. Por delante constaba tablones clavados a varios postes y revestidos de alquitrán como aislante. Por las grietas del tejado y los laterales se derramaban franjas y puntos de luz, y era aquella combinación la causa del resplandor que lo había atraído. Oak se acercó por detrás y, apoyándose sobre el tejado, al tiempo que acercaba un ojo en el agujero, pudo ver el interior con claridad. Había en la cabaña 2 mujeres y 2 vacas. Junto a estas últimas, unas gachas de salvado humeaban en un balde. Una de las mujeres ya había pasado la mediana edad. Su compañera era aparentemente joven y agraciada. Oak no pudo formarse una opinión clara de su aspecto, pues la mujer estaba casi debajo de él y la veía a vista de pájaro, tal como el Satán de Milton vio por primera vez el paraíso. No llevaba gorro ni sombrero, pero iba envuelta en una gran capa colgada de cualquier manera sobre la cabeza. Es hora de irnos a casa, decía la mayor de las mujeres, apoyando con nudillos en las caderas y observando el trajín en su conjunto. Espero que Daisy se recupere pronto. En la vida había pasado tanto miedo, pero no me importa interrumpir mi descanso si ella se recupera. La joven, con los párpados al parecer proclives a cerrarse ante la más mínima provocación de silencio, bostezó sin separar los labios más de lo necesario, contagiando a Gabriel, que bostezó ligeramente por simpatía. Me gustaría que fuéramos ricas y pudiéramos pagar a un hombre que se ocupara de estas cosas, dijo. Pero como no lo somos, tenemos que hacerlo nosotras, dijo la otra. Y si te quedas, tienes que ayudarme. He perdido el sombrero, continuó la más joven. Creo que salió volando por encima del seto. La vaca que estaba en pie era de la raza Devon y se hallaba enfundada en un cálido y terso pellejo cobrizo, tan uniforme en la cabeza a la cola como si hubiera sumergido en tinte, con el lomo largo y matemáticamente nivelado. La otra era manchada gris-blanca. Oak advirtió entonces que junto a ella había un ternerillo de apenas un día, que miraba con expresión idiota a las 2 mujeres, dando muestras de no haberse acostumbrado todavía al fenómeno de la visión y volviéndose con frecuencia hacia el farol, que al parecer confundía con la luna, pues el instinto heredado aún no había tenido tiempo para ser modificado por la experiencia. Entre el ternero y las vacas, Lucina había estado últimamente muy atareada en Northumberland Hill. Creo que deberíamos encargar un poco de avena, dijo la mujer mayor. El salvado se ha terminado. Sí, tía, iré a buscarla con el caballo en cuanto amanezca, pero no tenemos silla de mujer. Yo puedo montar con la otra. No tengas cuidado. Tras escuchar estos comentarios, Oak sintió mayor curiosidad por observar los rasgos de la joven, deseo que le fue negado por el efecto de capucha que creaba el capote, además de su propia posición, y tuvo que conformarse con encomendar los detalles a su fantasía. Cuando miramos con claridad desde un plano horizontal y uniforme, damos color y forma a las cosas según los deseos de nuestros ojos. Si Gabriel hubiese podido desde un primer momento obtener una visión clara del rostro de la mujer, su valoración de éste como muy atractivo o solo un poco habría dependido de que su alma necesitase en aquel momento una divinidad del que ya tuviese una. Habiendo conocido desde hacía algún tiempo la necesidad de una imagen convincente que colmase su creciente vacío interior, y habida cuenta de que su posición necesariamente abría las puertas de su fantasía, Oak se la presentó como una belleza. Por una de esas caprichosas coincidencias de la naturaleza,
Cuando ésta parece olvidarse de su infatigable labor y otorgarse un momento de descanso para hacer sonreír a sus hijos, la muchacha dejó caer el capote y unos alborotados mechones de pelo negro sobre la chaqueta roja. Oak la reconoció al punto como la heroína del carro amarillo, los mirtos y el espejo, más prosaicamente como la mujer que le había dado 2 peniques. Llevaron nuevamente el ternero junto a la madre, cogieron el farol y salieron de la cabaña mientras la luz se hundía colina abajo, hasta convertirse en nada más que una nebulosa. Gabriel Oak volvió con su rebaño. Fin del capítulo 2.